El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Querétaro apoya a la consolidación del SNIEG y pues bueno, hicimos 51 invitaciones, tenemos 39 asistentes y de los invitados y pues mucho más asistentes todavía, por lo cual existe quórum legal, de modo que continuaremos con nuestra reunión extraordinaria. Pues eso es cuanto y muchísimas gracias. El centro del comité que en colaboración con los representantes del Estado coordina el INEGI tiene solo un propósito, que es información. Y ese es, digamos, uno de los activos más importantes en esta era, ¿no? La información como base para la toma de decisiones. Es decir, nosotros estamos convencidos que nuestro mandato de apoyar el desarrollo nacional ofreciendo información que permita tomar decisiones basadas en evidencia se materializa a través de este comité. Pero pensamos que esta información no solamente es útil para la toma de decisiones en materia de política pública, sino también es un componente fundamental de la rendición de cuentas y por lo tanto del carácter democrático de la sociedad moderna que tenemos en México. Es por eso que este comité pues, es una de las manifestaciones más importantes que tiene en su mandato el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en cada una de las entidades federativas que están integradas en lo que se denomina en la ley el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Me voy a permitir hacer una breve presentación que se llama Estadísticas y herramientas para la toma de decisiones. Y antes de entrar en materia, vamos a hacer una serie de aproximaciones sobre algunos temas que son de interés, tanto a nivel nacional como para el estado de Querétaro, ¿no? ¿Cómo estamos ubicados el día de hoy? En materia de población, en el último ejercicio que hicimos de gran envergadura, que es la encuesta intercensal, nuestro país tenía una población de 16,5 millones de habitantes y el estado de Querétaro tenía poco más de 2 millones de pobladores. A nivel nacional eso representa un crecimiento poblacional o demográfico del 1.4% anual entre el lapso del 2010 y el 2015, y lo que vemos es que para el estado de Querétaro, al pasar de 1.800.000 a 2 millones, pues eso es un crecimiento demográfico del 2.4% anual, que es casi un punto porcentual por encima de lo que está pasando a nivel nacional. Como ustedes saben, muy pronto vamos a estar levantando el censo de población y vivienda y vamos a tener el nuevo dato y vamos a ver si ese 2.4% se mantiene, ¿no? Esto tiene varias explicaciones, tiene que ver con migración interna, con crecimiento natural, tiene que ver también con una problemática que a nivel nacional es muy delicada, que es el tema del embarazo adolescente. Si hacemos un acercamiento a la zona metropolitana de Querétaro, lo que sabemos es que esta zona metropolitana, que está integrado por 4 municipios del estado de Querétaro y 1 en el estado de Guanajuato, pues aquí se concentran casi el 60% de la población del estado, es decir, 6 de cada 10 queretanos viven en esta zona metropolitana, ¿no? Y el municipio más grande en materia de población es el de Querétaro, con poco menos de 900,000 habitantes, lo cual ya es pues una conglomeración urbana significativa. Pero también vemos que los municipios de Corregidora y El Marqués ya están más cerca de los 200,000 habitantes que de los 100,000 habitantes cada uno. Y en particular estos dos municipios que se resaltan en el cuadro han tenido crecimientos muy importantes en materia demográfica, superando más del 25% en un lapso de 5 años, ¿no? Ese es otro de los datos importantes que nos ubican. Pasando a otro de los temas muy importantes con el cual estuvimos conversando en una discusión previa con el señor gobernador, cómo la actividad económica ha evolucionado en Querétaro, ¿no?
El estado de Querétaro tiene una composición claramente más industrial que el nivel nacional. En la gráfica del lado izquierdo, las rebanadas del pastel gris, que es las actividades secundarias e industriales a nivel nacional, abarcan en el año 2017 un 31%, y para el estado de Querétaro son casi 10 puntos porcentuales más, lo cual es un chorro, ¿no? Y en particular el sector manufacturero, mientras que a nivel nacional tiene una participación del 16.6%, en el estado de Querétaro tiene un 28.2%. Es decir, es un estado que tiene una vocación manufacturera mucho más importante que el resto del país, ¿no? Eso tiene una contraparte con lo que está ocurriendo en la evolución económica año con año, como lo mostramos en el lado derecho. Allí lo que vemos es que a nivel nacional, mientras hemos crecido los últimos 4 años, o digamos del 2014 al 2017, entre el 2 y el 3%, en Querétaro se tienen crecimientos que superan el 4%, incluso en el año 2013 y 2015 estuvieron cercano o por encima del 7%. Esta actividad económica, junto con la cuestión demográfica, tiene un componente en el mercado de trabajo, donde tenemos estadísticas en materia de la tasa de desocupación que graficamos del lado izquierdo. En Querétaro, como en el resto del país, del 2014 a la fecha tenemos una tendencia decreciente en la tasa de desocupación. El último año es, para el tercer trimestre del 2018, es 3.3% de la población económicamente activa a nivel nacional y 3.8% para el estado de Querétaro. El hecho de que la desocupación sea porcentualmente mayor en Querétaro que a nivel nacional es normal y obedece a la vocación industrial y a los niveles de ingreso más elevados que hay en Querétaro que en el resto del promedio del país, ¿no? Como eso también se constata en el lado derecho, donde tenemos el número de personas en por ciento, la proporción que tienen una condición laboral que es de informalidad, ¿no? Mientras que en el tercer trimestre de 2018 a nivel nacional casi el 57% de las personas ocupadas lo hacían en condiciones de informalidad laboral. Para Querétaro esto es solamente del 44%, ¿no? Sigue siendo alto, pero ya está por debajo de los otros niveles. Me gustaría hacer un comentario, por ejemplo, de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Estos son los datos de 2016. Es un ejercicio que acabamos de terminar el levantamiento de la siguiente edición, que es 2018, pero esto que les decía yo, que los niveles de ingresos son superiores en Querétaro que en el resto del país, se ilustra en esta gráfica de barras. En la gráfica del lado izquierdo tenemos el promedio del ingreso corriente promedio trimestral por hogar. Ustedes pueden ver en la barra verde que a nivel trimestral, a nivel nacional, tenemos alrededor de 46,000 pesos trimestrales por hogar, que equivale a 15,500 pesos promedio por hogar trimestral, mensual, perdón, a nivel nacional. Y esos mismos números para Querétaro son los siguientes. El promedio trimestral para Querétaro son de 56,600 y casi 19,000 pesos mensuales. Si vemos la distribución del ingreso, es decir, dividimos a los hogares en 10 rebanadas iguales, con 10% cada una de las rebanadas, que se numeran del 1 romano al 10 romano, ordenados por el nivel del ingreso, vemos que en cada uno de los deciles del ingreso, la barra acuamarina es más alta que la barra verde, que indica cómo el ingreso es mayor para Querétaro que en todos lados. A manera ilustrativa, en el decil 10 romano, a nivel nacional tenemos un ingreso equivalente mensual de 56,300 pesos mensuales por hogar, mientras que en Querétaro ese mismo número es de 60,700 pesos por hogar, ¿no? Este año 2019 daremos los resultados del levantamiento del año 2018. Por primera vez, esta edición 2016 de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares ofrece información de los patrones de consumo por estado. Es algo que no habíamos tenido nunca antes. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo, mientras que a nivel nacional se destina el 35% de todo el gasto en alimentos y bebidas, en Querétaro
esa porción es 1% menor, con el 34%. En contraste, se puede ver cómo en Querétaro se dedica una mayor proporción del gasto al rubro de educación y esparcimiento, que es el azul oscuro, que a nivel nacional es solamente el 12% del gasto, y en Querétaro el gasto que se dedica a educación y esparcimiento es mucho más elevado. Esta misma información la vamos a poder tener para el año 2018 una vez que lo demos a conocer. El INEGI ha venido trabajando también en materia de estadística de seguridad pública. Aquí tenemos los resultados de las 2 encuestas de victimización que dimos a conocer el año pasado. En el lado izquierdo tenemos la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública en hogares, o la victimización de los ciudadanos, las personas físicas. Del lado derecho tenemos la victimización de empresas, es decir, de las personas morales. Lo que podemos observar del lado izquierdo cuando vemos la victimización de los hogares es que en Querétaro hay una ligera disminución en la prevalencia delictiva, mientras que a nivel nacional 29.7% de los hogares tuvieron alguna víctima del delito. En Querétaro fue solamente 28.2%, ¿no? Esto se explica, pueden ver ustedes las barras chiquitas en el lado izquierdo, en la menor prevalencia del robo o asalto en la calle o transporte público, donde Querétaro tiene básicamente la mitad que en el resto del país. En contraste, hay algunos delitos como el robo total o parcial del vehículo, la extorsión o el fraude, donde Querétaro tiene prevalencias que son superiores a los niveles nacionales. En materia de victimización de las unidades económicas o los establecimientos, tenemos una circunstancia que es muy similar, donde el 33% de las unidades económicas ha sido víctima a nivel nacional y el 34% en Querétaro. Aquí la prevalencia más importante se debe a esto que es el robo hormiga, que ocurre prácticamente en la misma proporción en los dos ámbitos geográficos. Ayer dimos a conocer un dato muy importante, que es la percepción sobre la seguridad pública que nos refieren los hogares en su ciudad. Lo que vimos a nivel nacional es que el 74% de las personas mayores de 18 años manifiestan sentirse inseguras en su ciudad. La buena noticia es que este 74% viene cayendo del 77% que observamos en marzo del año pasado. Los datos de Querétaro están por debajo, claramente hay una brecha, de tal manera que Querétaro está por debajo en percepción de inseguridad. La observación que tenemos para diciembre de 2018 es que el 51% de las personas mayores de 18 años en Querétaro se sienten inseguras en su ciudad. También es una disminución aquí en particular con respecto a mediados del año pasado, donde este número andaba en el 64%. Una palabra sobre la G de INEGI en materia geográfica, y se refiere a la situación de los límites político-administrativos de nuestro país. Resulta que a nivel nacional tenemos 67 límites entre 2 estados. 41 de estos cuentan con documentos legales que les dan el sustento a estos límites interestatales, y 38 tienen una manera de ser representados cartográficamente, es decir, en un mapa en forma parcial. Solamente tenemos 3 límites que tienen tanto el sustento legal como la correcta descripción geográfica para que esto llegue a ocurrir. En el ámbito municipal, esta brecha o esta necesidad de claridad jurídica y cartográfica pues es todavía mayor, pues el 87% de los límites intermunicipales del país no cuentan con documentación legal para que eso pueda resolverse. En el caso de Querétaro, estamos en una situación mucho mejor que lo que está ocurriendo en otras entidades del país, ¿no? En el límite entre el estado de Querétaro y el estado de Hidalgo se estableció por un acto jurídico del Congreso de la Unión. Algo similar ocurrió entre el límite entre el estado de San Luis Potosí y el de Querétaro. Ahí viene con base en un decreto que viene del Imperio Mexicano,
Y luego tenemos que a nivel municipal pues ha habido ya actividad del Congreso del Estado para poder dar mayor claridad a esto, ¿no? Creo que una mayor certidumbre jurídica sería con una descripción también técnica, de tal manera que pudiéramos ofrecer los límites y resolver cualquier otra posibilidad de incertidumbre jurídica y territorial en este aspecto. Déjenme pasar a la segunda parte de mi presentación, hablando brevemente sobre el instituto, qué es lo que estamos haciendo nosotros. Recordarles a todos ustedes, miembros invitados del comité, que el mandato del instituto es, como lo ilustra la gráfica inferior, viene en dos aspectos. Uno, como está en el recuadro rojo, coordinadores de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Este sistema nace en el artículo 26 constitucional y dice que el Sistema Nacional debe ofrecer a la sociedad información que tenga 4 atributos: que sea veraz, que sea oportuna, que sea de calidad y pertinente. La otra responsabilidad que tiene el INEGI es en el recuadro azul, que es quizá por la cual nos identifican mejor como productores de información. ¿Cómo es que podemos nosotros verificar que estamos produciendo información que tiene esos 4 atributos? En materia de calidad y veracidad, lo que hemos venido haciendo es someternos a distintas revisiones y exámenes de instituciones internacionales. El Fondo Monetario Internacional revisó la metodología del sistema de cuentas nacionales, la metodología de los índices nacionales de precio, consumidor y productor. Ambas fueron bien evaluadas. El año pasado recibimos el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, donde también nos ve con muy buenos ojos, ¿no? Además, pues siempre procurando un apego absoluto a las manuales, normas y a los estándares internacionales. En materia de pertinencia, pues estar siempre atendiendo las necesidades que tienen nuestros usuarios. Esta encuesta en DIRE 2016, en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares. Eso significa violencia de género, violencia contra las mujeres, se publicó en el 2016. En esta encuesta, que es pues muy pertinente, se puede observar 5 distintos ámbitos donde ocurre la violencia contra las mujeres: escolar, laboral, comunitaria, familiar y de pareja. Y lo que se puede ver en las barras es que Querétaro tiene una prevalencia de violencia contra la mujer que destaca en relación a la nacional en el ámbito laboral y en el ámbito comunitario, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. La oportunidad es tratando de ofrecer la información con el menor rezago posible con respecto al periodo de referencia. Hemos hecho esfuerzos para producir una estimación de la actividad económica con la lectura del PIB oportuno, que le recortó 20 días a la publicación oficial, y también la encuesta mensual de opinión empresarial, la hemos recortado un par de días en los últimos 2 años, ¿no? Y no omitir un comentario con respecto a la autonomía técnica y de gestión que nos da la Constitución al Instituto, ¿no? Es decir, tenemos una protección jurídica, protección constitucional, que ratifica la autonomía técnica que ya tiene el INEGI por más de 35 años, ¿no? Este año anterior, 2018, cumplimos 10 años como un órgano autónomo del Estado mexicano, ¿no? Y eso, por supuesto, nos obliga a que en la generación y difusión de información pues nos apeguemos estrictamente a criterios técnicos, que no cedamos a presiones de grupo o interés, de tal manera que eso tenga una garantía en los usuarios de que es un fiel reflejo de lo que está ocurriendo en el fenómeno que se está estudiando, ¿no? Una de las cosas más importantes que yo estoy empujando en mi gestión es que el INEGI se olvide del
ombligo propio y volteemos a ver a nuestros usuarios, ¿no? Es decir, tener un mayor acercamiento, una alianza importante con lo que está ocurriendo con la gente que necesita la información, de tal manera que hemos estrechado la colaboración con distintos sectores, público, privado, académico, organizaciones de la sociedad civil, y tenemos ya un sistema de consulta de proyectos de distintos tipos de uso de información. En el estado de Querétaro tenemos aquí una lista, si ustedes tienen muy buena vista van a alcanzar a ver, que hemos trabajado, por ejemplo, con la Comisión Estatal de Aguas en un proyecto del agua cerca de todos, ¿no? Y quisiera pasar un ejemplo de una colaboración que hemos tenido en particular con el Instituto Queretano de las Mujeres. Si corremos el video, por favor. En la última parte de mi presentación, quiero comentarles un par de grandes proyectos que vamos a hacer en los próximos 2 años. En el año 2020 vamos a tener el Censo de Población y Vivienda. Este es el máximo operativo estadístico que existe en nuestro país, ¿no? Se hace cada 10 años con el propósito de caracterizar a la población que habita en nuestro país y sus viviendas. En este año estaremos recorriendo los 2 millones de kilómetros continentales para estar tocando la puerta de 50 millones de inmuebles, dentro de los cuales esperamos localizar 45 millones de viviendas, y estimamos que vamos a tener una población a nivel nacional de 128 millones de residentes en nuestro país. Un año antes, es decir, este año 2019, tenemos los censos económicos. Los censos económicos es el ejercicio operativo que da respaldo o que construye la estadística económica, son los cimientos de nuestra estadística económica. Con esto se construye el Producto Interno Bruto y muchas otras información que tenemos, ¿no? Precisamente en el 7 de febrero comienza nuestros operativos de campo, donde van a ver a todo el país casi 25,000 personas recorriendo todas las calles de las ciudades, identificando todos los negocios, de tal manera que puedan levantar los cuestionarios, estimamos, de más de 6 millones de establecimientos en México. Comentar muy brevemente, por ejemplo, que a nivel, en el último censo, a nivel nacional encontramos más de 5,5 millones de establecimientos económicos, y en Querétaro eran casi 100,000, ¿no? Seguramente habrá rebasado este año. Una de las características más importantes de nuestra estructura económica es la prevalencia tan importante de los pequeños micronegocios. A nivel nacional, el 95% de los establecimientos son micro, es decir, con menos de 10 personas ocupadas, y Querétaro no es muy distinta, tiene 94%. Hay una mayor participación de los pequeños negocios, que van de 10 a 15. Esto tiene que ver con los establecimientos, me lo voy a saltar. Comentar que tenemos otra serie de proyectos en el año 2019, donde estaremos levantando y daremos a conocer otra serie de encuestas muy importantes. Con eso yo concluiría y agradezco a todos ustedes su participación. Muchas gracias. Yo agradezco esta visita y esta información. Le comentábamos ahorita en una reunión privada que pues hoy nos evalúa en el número de organismos no gubernamentales, aunque como ya lo explicó el presidente, también es oficial, pero es el autónomo, y nosotros finalmente revisamos todo y le hacemos caso a todo, pero el oficial es siempre el INEGI. Y dentro de lo que hemos podido estudiar de estos trabajos del INEGI, Querétaro resulta, como ya lo vieron, el resultado de muchas generaciones, no de la actual y menos de mi administración. Esfuerzo que fortalecen las actividades económicas y sociales en todo el estado. Si algo ha distinguido a nuestro estado es precisamente, y siempre lo digo, la capacidad de lo mejor que tiene Querétaro, es la capacidad de las queretanas y los queretanos para generar espacios dinámicos de participación y colaboración en todo el estado. Hoy lo hemos hecho ya desde hace 3 años, promovemos muy fuerte
la vinculación efectiva de nuestra gente desde la industria, la academia y los centros de investigación, sumando el papel del gobierno únicamente como facilitador mediante el modelo de crecimiento que hemos denominado triple hélice. Y lo hacemos reconociendo que tanto el buen curso de la evolución de nuestros sectores como es el desarrollo de toda nuestra sociedad requieren de información, estadística y geografía de calidad como lo hace el INEGI. Por ello, desde Querétaro, seguiremos colaborando con la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, porque bien lo acaba de señalar su presidente del INEGI, el doctor Julio Alfonso Santaella, los estados necesitan información propia, oportuna y, como lo puso en su exposición, no nos copiamos, veraz, para que tomemos decisiones oportunas y reales, así como para la correcta planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas que tendríamos que hacer desde los municipios y, por supuesto, el Estado, siempre beneficiando a la sociedad de manera efectiva. Ejemplo, y me da gusto de ello, es el apoyo que hemos recibido y lo presentó en el video, y nuevamente lo agradezco, el apoyo del INEGI que actualmente brinda al Instituto Queretano de las Mujeres para el aprovechamiento, georreferenciación y mejora de registros administrativos, y más con las barras que nos presentan de violencia contra las mujeres. Festejamos esta capacitación al Instituto Queretano de la Mujer, a modernizar los registros del instituto con fines estadísticos, además de ubicar con exactitud los hechos de violencia contra las mujeres, así como datos de las receptoras y las generadoras de ellas. Así se podrá mejorar las políticas públicas orientando a la atención, prevención de la violencia contra las mujeres, y lo más preocupante para todos nosotros creo debe ser las niñas. Dicho esquema de colaboración lo implementaremos en otras dependencias estatales. Destaco también otro proyecto conjunto entre el INEGI, que lo platicamos allá adentro, y nuestra dirección de catastro, que tiene el objeto de replanteamiento y actualización de 33 límites intermunicipales. Esfuerzo que deriva en un documento técnico de mayor fidelidad. Sirvan pues todos los trabajos de este Comité Estatal de Información de Estadística y Geografía para responder al derecho de las y los ciudadanos, de las queretanas y los queretanos, a estar debidamente bien informados, y sobre todo para confirmar el rumbo del Estado con liderazgo económico. Aplaudimos los datos que hoy nos dan en la baja en temas de seguridad, y situar siempre el bienestar de las personas en el centro de cualquier decisión que hagamos como autoridad. Muchas gracias y nuevamente bienvenido, presidente, y a todo tu equipo.